Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es martes 15 de julio de 2025. Celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y de ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar hasta el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Buenaventura Giovanni di Fidanza nació en Bagnoregio, Italia, en 1221. Después de recibir el hábito de la orden franciscana, estudió en la Universidad de París, en Francia, donde llegaría años más tarde a enseñar teología y Sagrada Escritura, exhibiendo un profundo conocimiento de las relaciones entre la filosofía, la teología y la fe. Buenaventura dedicaba mucho tiempo a la oración y al estudio. Sus discípulos y hermanos decían que llevaba siempre una discreta y serena sonrisa en el rostro, reflejo de su alma en la búsqueda de Dios. Su finura de espíritu lo llevó a reverenciar más y más la grandeza de Dios, pero también le generó ciertos inconvenientes de naturaleza espiritual. Fray Buenaventura empezó a considerarse indigno, lleno de faltas, y por eso algunas veces dejaba de comulgar. Llegó a ver en sí mismo solo sus pecados y defectos, haciéndose presa de sus escrúpulos. Dios entonces le fue mostrando que su misericordia está más allá de los cálculos humanos. Cuenta la tradición que uno de esos días en los que Fray Buenaventura había decidido no acercarse a recibir la comunión, un ángel le llevó un pedacito de una de las hostias consagradas desde el altar hasta su boca. Después de eso, Buenaventura no volvería a ser el mismo y regresaría a comulgar normalmente, sabiéndose pecador, pero antes que cualquier cosa, amado, profundamente amado por Dios. Así el Señor se valdría de esa experiencia de purificación y misericordia para mostrarle que su camino apuntaba hacia el orden sacerdotal. Una de las más importantes obras de San Buenaventura fue el comentario sobre las sentencias de Pedro Lombardo, una brillante suma, es decir, compendio de teología escolástica. Alguna vez el Papa Sixto IV, refiriéndose a esta obra, señaló la manera como San Buenaventura se expresa sobre la teología, indica que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Estando el santo instalado como maestro de la Universidad de París, vivió tanto los años de florecimiento teológico y filosófico. Coincidió en el profesorado con Santo Tomás de Aquino, como los períodos llenos de conflictos o tensiones entre los miembros de la comunidad académica. Sufrió la hostilidad generada contra los franciscanos, así como los excesos de las pugnas intelectuales en torno a la naturaleza de la teología y su relación con la filosofía o la razón. La situación llegó a tal punto que los franciscanos fueron retirados de la enseñanza. Afortunadamente el Papa Alejandro IV intervino y después de una cuidadosa investigación se les devolvió todas las cátedras a los hijos de San Francisco, empezando por la del propio Buenaventura. En 1257 él y Santo Tomás de Aquino obtuvieron el doctorado. Ese mismo año, en 1257, Buenaventura es elegido superior general de los frailes menores. Al asumir el cargo se encontró con una orden dividida entre los que pedían una severidad inflexible y los que deseaban mitigar la regla original. En ese contexto,
El santo volvió a las fuentes y empezó a escribir la vida de San Francisco de Asís. En esos días que San Buenaventura recibe la visita de Santo Tomás, quien había tomado conocimiento sobre lo que andaba escribiendo el franciscano. Se dice que el doctor angélico, Santo Tomás, al llegar lo encontró en su celda en plena contemplación y decidió retirarse diciendo: dejemos a un santo trabajar por otro santo. San Buenaventura sería nombrado posteriormente obispo de Albano y llamado inmediatamente a Roma. El Papa Gregorio X lo creó cardenal y le encomendó la preparación de los temas del Concilio Ecuménico de León sobre la unidad con los ortodoxos griegos, en el que luego participó activamente. Renunció al cargo de superior general de su orden y poco tiempo después partió a la casa del Padre la noche entre el 14 y el 15 de julio de 1274 en Lyon, Francia. Gran santo este, junto con Santo Tomás de Aquino, dos lumbreras, imagínense, en cuanto a la teología, la filosofía y la doctrina de la Iglesia. Magníficos. El Evangelio de Mateo hoy, en el capítulo 11, nos dice que Jesús empieza a recriminar las ciudades donde había ido a predicar. En Betsaida, ¿no? Y Corosaín. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace rato se hubiesen convertido. Impresionante esta llamada de atención. Les está diciendo: miren, ustedes que son del pueblo de Dios, Corosaín y Betsaida, hacen parte pues de la Tierra Santa, mientras que Tiro y Sidón no. Tiro y Sidón quedan al otro lado del Jordán, que es tierra pagana. Y Jesús los recrimina y dice: mire, en ustedes han hecho muchos milagros, muchísimos. El Señor, pues basta leer el Evangelio, el Señor hizo allí pues un gran número de milagros y los apóstoles estaban con Él, o sus discípulos. Y dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace rato se hubieran convertido. Y esa palabra no es para Tiro y Sidón, y esa palabra no es para Betsaida y Corosaín, esa palabra es para usted y para mí. Hay mucha gente que cree más en Dios, en Jesucristo, y están más unidos a Dios que a veces nosotros mismos, que participamos de la Eucaristía diaria, dominicalmente, que hacemos el rosario, que hacemos las oraciones de la iglesia, y nos cuesta mucho amar y perdonar, como decía el Evangelio del domingo. Ay de ti, cada uno ponga su nombre, no ponga a Corosaín y a Betsaida, ponga su nombre, cada uno ponga su nombre. Y si en fulano de tal, que hace rato se hubiera convertido. Quizás nosotros hemos tenido muchas bendiciones de Dios y las hemos desaprovechado y seguimos en las mismas. Hay mucha gente que Dios le hace milagros estupendos y siguen las mismas, en los mismos pecados, en la misma vida, en el mismo hombre sin sentido, mujer sin sentido, viviendo una vida hundidos en el abismo. Pues ustedes y yo necesitamos hoy reconocer esta grandeza de Dios. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace rato se hubieran convertido. Y Cafarnaún, sabemos nosotros que era un lugar limítrofe de Tierra Santa, habitaban también muchos paganos allí. Y dice: tú piensas escalar hasta el cielo, porque había un tiempo dorado, digamos, en la parte económica, en la parte espiritual, en la parte cultural. Había muchísima bendición, por decirlo de alguna manera, pero la gente allí, en vez de agradecerle a Dios, se creían superiores a los demás. Somos la mejor ciudad, la más grande del mundo. Creen escalar hasta el cielo, pues van a bajar hasta el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en Cafarnaún, habría durado hasta hoy. Y dice al final, el juicio será más llevadero para Sodoma que para ti, Cafarnaún. Repito, basta con que pongamos el nombre nuestro en el nombre de esas ciudades. El Señor ha hecho muchos milagros en nuestra vida y quizá nos falta reconocerlo, cambiar la vida, convertirnos y hacernos discípulos del Señor. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.